Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión destacaremos la celebración en Cuba por los 35 años de la Declaración de los Derechos de la Infancia. Le informaremos cómo marcha la recuperación en la provincia de Artemisa, la más golpeada por el paso del huracán Rafael, y resaltaremos noticias culturales como la Bienal de La Habana, la entrega del Premio Nacional de Televisión y el venidero Festival de Cine. Quédese con nosotros, ya comenzamos. A propósito del Día Mundial de la Infancia, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, intercambió con una representación de infantes y adolescentes cubanos. En el encuentro, sostenido en el Palacio de la Revolución, el jefe de Estado destacó que recibían a personas muy importantes, niñas, niños y adolescentes, hijos de una generación que vive, crea y enfrenta desafíos y escaseces con el valor de sus padres. De esta forma, Cuba reitera su compromiso con la protección, el desarrollo integral y reconoce la labor de todos los que cada día trabajan por un mejor porvenir para los niños. En el Día Mundial de la Infancia, Cuba celebra logros alcanzados en materia de derechos y bienestar para niñas y niños. Con la fecha se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Esta convención establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación y a que se escuchen sus opiniones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este miércoles las cartas credenciales de 10 embajadores recién designados. El jefe de Estado dio la bienvenida oficial a los nuevos representantes en Cuba de naciones de 4 continentes. Por América recibió a los embajadores de Canadá y Panamá, por Europa a los de Santa Sede, el Vaticano y Albania. Desde África hicieron su presentación oficial los nuevos representantes de Malí, Somalia y Túnez, mientras que por Asia hicieron presencia los embajadores de Uzbekistán y Japón. En mensaje por la red social X, Díaz-Canel resaltó que durante los encuentros protocolares dialogó con cada uno de los diplomáticos sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos en diversos ámbitos. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, sostuvo un encuentro de trabajo con Ghassan Obeid, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria en Cuba. Un amistoso intercambio en el que se ratificó el interés para continuar fortaleciendo las históricas relaciones bilaterales entre el país caribeño y la nación de Medio Oriente. El viceprimer ministro de la República de Cuba, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, recorrió en Artemisa centros de salud afectados tras el paso del huracán Rafael. Chequeó el cumplimiento de las labores de la etapa de recuperación e insistió en la necesidad de cumplir lo antes posible con la reparación de estos centros. Además, se interesó por el estado de salud de los pacientes. La segunda Convención de Ciencia e Innovación Tecnológica en Salud, CISALUD 2024, quedó inaugurada en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Al evento asisten delegados de Cuba, América Latina y Europa. Bajo el lema Ciencia e Innovación Tecnológica al Servicio de la Salud, el encuentro reunirá a profesionales técnicos y estudiantes de vanguardia en las investigaciones científicas de Cuba y otras naciones, con el objetivo de promover los resultados en distintos campos de la salud con impacto en los servicios asistenciales, las investigaciones clínicas y la educación médica. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este jueves el municipio artemiseño de Guanajay. Allí no se detienen las labores de recuperación de los daños por el huracán Rafael. El recorrido comenzó por la unidad empresarial de base Semillas Cubanacán, perteneciente a la empresa de granos Los Palacios. Allí se materializa un proyecto experimental de inversión de conjunto con una empresa vietnamita. Su objetivo fundamental es el de producir semillas y el arroz para el consumo social. Para ello se prevé la siembra de 1.000 hectáreas del cereal, aunque deben plantar unas 300
al cierre de 2024. Sobre los detalles de esta experiencia dialogó el presidente con la líder del proyecto por la parte vietnamita, una joven a la que todos llaman con cariño María. Vamos aumentando poco a poco, pero ese es el primer campo que estamos trabajando. ¿Y ustedes creen que va bien? Sí. ¿La organización del trabajo va bien? Seguro, seguro. ¿Y ustedes enseñando? Sí, ambas partes nos enseñamos. ¿Se complementan? Sí. ¿Y la gente aprende? Sí, cómo no. Yo veo que la parte cubana tiene mucho interés para aumentar el rendimiento de arroz. Además, ustedes y nosotros somos hermanos. Ustedes tienen toda la posibilidad de, con toda sinceridad, decirnos las cosas que estén mal, pues lo que nos interesa es que este proyecto conjunto marche bien. En el intercambio, el mandatario conoció que la UEB cerrará el año con pérdidas debido fundamentalmente a los gastos en que han incurrido para el mantenimiento de su maquinaria agrícola. A revertir esa situación, les convocó el jefe de Estado. Una UEB no se diseña para que tenga pérdidas. Y hay que diversificar cultivos. Ustedes no pueden vivir solo del arroz. Claro. Eso es una de las cosas que... Esa es una de las alternativas que estamos tomando. Nosotros cuando empezamos aquí, por ejemplo, hace 2 años, teníamos un plan de cultivo diario de 17 hectáreas y ya hoy tenemos 76,5. Toda esa tierra de hoy preparada y hay para seguir creciendo. Posteriormente, Miguel Díaz Canel llegó hasta la comunidad Santa Mónica, enclavada en áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Abel Santa María, que produce arroz y otros cultivos varios. En ella habitan unas 450 personas en 245 viviendas. El delegado de la circunscripción 22 del Consejo Popular Paso Real, Emilio Fernández Prieto, explicó al primer secretario del partido las acciones que allí se han realizado para ir cambiando paulatinamente la fisonomía del barrio. Entre ellas, citó la construcción y reparación de obras como la panadería, la bodega y otros inmuebles. Tenemos un consultorio del médico de la familia que está al otro lado, que es un lugar adaptado por las situaciones que existe para la construcción del médico de la familia, que brinda servicio a la población más cerca, porque antes teníamos que ir a Paso Real, que era un poco más difícil. O sea, antes no tenían ese servicio. No lo tenían. El presidente visitó la escuela primaria multigrado Clara Zetkin, donde elogió sus condiciones y destacó la importancia de contar con centros de ese tipo. Con sus estudiantes conversó acerca del encuentro que sostuvo la víspera con un grupo de niños y adolescentes en el Palacio de la Revolución y se interesó por sus aspiraciones futuras. ¿Y qué quieren hacer ustedes cuando sean grandes? ¿Qué quieren estudiar? Yo soy maestra. ¿Tú maestra? Yo también. ¿Tú maestra? ¿Y tú? Doctora. ¿Y tú? Yo cocinera. Muy bien también. La finca agroturística Tierra Brava, perteneciente a la CCS Niceto Pérez, fue la tercera parada del recorrido. Con 36 hectáreas y unos 10 trabajadores, se dedica a la producción de frutales y cultivos varios. El mandatario dialogó con el productor Onay Martínez Díaz, quien le explicó cómo han logrado en 2 años cambiar un panorama adverso. Tras el redimensionamiento del aparato administrativo, iniciaron una tarea fundamental: la producción de semillas. Si la cooperativa es dueña de la semilla, tiene una fortaleza. Por eso para recuperar la cooperativa, teníamos que recuperar la semilla. Y trabajamos con los centros de investigación y con las variedades que estamos identificando en cualquier lugar. La más resistente. Allá hay Quimbombó, una variedad de habichuela y una variedad de pepino. Díaz Canel recorrió las instalaciones de la finca, una de las pocas en el país bajo manejo sostenible de sus tierras. En la miniindustria apreció cómo se incursiona en los productos deshidratados, un rubro con potencialidades para la exportación. Tierra Brava cuenta con puntos de venta, comercializa sus producciones en zonas distantes y atiende a niños con enfermedades crónicas no transmisibles de varios consejos populares. Aquí hay toda una conceptualización de la agricultura que necesitamos, aseguró el jefe de Estado, y llamó a replicar esta experiencia en todo el país. Este es el modelo de agricultura desarrollado que necesitamos, que está al alcance de nosotros, donde la ciencia es la que da la respuesta a través de la innovación, donde se aplican nuevas tecnologías con fuentes renovables de energía. Se aprovecha el proceso de bancarización, se aprovecha el crédito bancario, la gente mejora en su vida, se atraen a los jóvenes. En ameno intercambio con los pobladores de los palacios, el primer secretario del partido afirmó que lo apreciado esta mañana refuerza la convicción de que Cuba puede superar la adversidad con el esfuerzo y el talento de su pueblo. Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración titulada Cuba denuncia y advierte sobre ataques indiscriminados israelíes en Damasco y Beirut, incluso cercanos a sus sedes diplomáticas.
En el texto, Cuba condena, en los términos más enérgicos, los continuados ataques aéreos perpetrados por fuerzas del gobierno de Israel contra las zonas residenciales de Beirut y Damasco, en flagrante violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Cuba denuncia en particular el ataque aéreo ejecutado el 14 de noviembre por las fuerzas israelíes que ocupan el Golán sirio contra el barrio residencial de Mesej en Damasco, donde se encuentran ubicadas sedes diplomáticas y oficinas de las Naciones Unidas acreditadas en Siria. Igualmente, se denuncia los ataques diarios de Israel en el suburbio sur de Beirut, cercano a la barriada de Jazmir. Dichos ataques han ocurrido en lugares muy próximos a las sedes diplomáticas cubanas en Damasco y Beirut. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ha solicitado la atención del secretario general de la ONU sobre esta denuncia y demanda que el Consejo de Seguridad ejerza su responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como establece la Carta de las Naciones Unidas. Cuba, al tiempo que expresa su solidaridad con las naciones agredidas por Israel, llama a la búsqueda de esfuerzos legítimos internacionales para alcanzar la paz y un alto al fuego inmediato, permanente, y que evite una mayor escalada de un conflicto que ya ha costado la vida de decenas de miles de civiles, incluidos mujeres, ancianos y niños, y ha agravado la crisis humanitaria a niveles alarmantes en estos pueblos de la región. Otra noticia destaca esta semana. Con el inicio de la temporada alta del turismo, Cuba despide a los más de 45 integrantes de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo, que celebraron su 15º Congreso en la mayor de las Antillas. Estamos orgullosos de que el Congreso de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo se haya celebrado en Cuba, afirmó el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda al dejar clausurada la cita de FEPET, una organización profesional sin ánimos de lucro con más de 50 años de historia vinculada a la UNESCO. ¿Qué sería del turismo cubano si no fuéramos acompañados por la prensa especializada, tanto nacional como internacional? Nos queda mucho por hacer para desmontar la campaña que en esta guerra mediática que hay contra Cuba, pero estamos convencidos de que la victoria está de nuestro lado. Desde el 10 de noviembre, los periodistas y escritores españoles recorrieron varios polos e instalaciones turísticas de La Habana, Viñales, Trinidad, Cienfuegos y Varadero. La recién electa presidenta de FEPET, Carmen Garrido, calificó como exitoso el Congreso de la Federación Española y valoró de excepcional el espíritu de resiliencia de los cubanos. Son tantas cosas, es tan hermosa, las personas son tan estupendas, tan ilusionadas, están queriendo ponerle fuerza y se la ponen. El plato fuerte de la jornada de clausura del Congreso centró su atención en una mirada de FEPET a los cambios del turismo en Cuba. Reconocidos expertos en el comportamiento del sector a nivel mundial coincidieron en afirmar que más allá de las dificultades por las que atraviesa el país, la mayor de las Antillas es una plaza segura y sostenible. Cuba es el país latinoamericano más seguro. Y esto es ya desde hace años, pero esto, digamos, se mantiene. Yo creo que el pueblo cubano mantiene toda su autenticidad y además tenemos la ventaja de que han evolucionado las infraestructuras turísticas. La inmensa mayoría de la gente está de acuerdo que Cuba es un gran destino turístico, que tiene un potencial enorme, nosotros lo hemos comprobado en este viaje, pues una naturaleza fantástica, unos monumentos dentro de las ciudades también estupendos, las playas y desde luego también la gente, el calor humano. El patrimonio histórico y cultural de Cuba continúa siendo un producto competitivo en el Caribe porque cuenta con una planta hotelera renovada que supera las 80.000 habitaciones, de ellas el 75% de hoteles 4 y 5 estrellas, administrados por 18 cadenas extranjeras de reconocimiento internacional. De acuerdo con un informe del Ministerio de Turismo en la mayor de las Antillas, en la presente temporada de invierno la industria turística cuenta con nuevas operaciones que permitirán diversificar los mercados emisores a la isla. Desde Varadero reportamos Marisela Recasens y Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. El jefe de la delegación cubana en la conferencia sobre el cambio climático COP29, Armando Rodríguez, destacó la contribución de la actual reunión en el enfrentamiento al cambio climático en el mundo.
Según refirió el titular del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente en su intervención durante las sesiones del sector ministerial de la COP29, el cambio climático no es un riesgo a futuro, sino un peligro presente y real para billones de personas, y en especial para los estados insulares en desarrollo. Igualmente manifestó que Cuba ha sido afectada por fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático, que han provocado millonarias pérdidas en un escenario caracterizado por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y que constituye el principal obstáculo para el desarrollo. Cuba y Turquía celebraron en Estambul la primera sesión del grupo de trabajo para abordar la cooperación en la esfera de la salud, en aspectos como medicina de emergencia y desastres. En el marco del 10º Congreso Mundial de Salud, efectuado en la referida ciudad turca, la viceministra cubana Tania Margarita Cruz dialogó con el titular homólogo Kemel Memizoglu como parte de las sesiones del grupo de trabajo. En la reunión, las partes analizaron además la colaboración para el tratamiento del pie diabético y enfermedades vasculares, así como las acciones de cooperación entre ambos estados en la esfera de la biotecnología y la farmacéutica. Cada 19 de noviembre, Cuba celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte, fecha establecida por el líder histórico de la Revolución Cubana en el año 1961, en la clausura de la primera plenaria de corresponsales voluntarios deportivos que jugaron un papel relevante en el surgimiento y desarrollo del deporte revolucionario, valuando al deporte como un derecho del pueblo. De esta manera se daba inicio a la formación de profesionales del campo de la cultura física. Se invirtió en la creación de instituciones y escuelas diseñadas para la enseñanza de la disciplina deportiva y en la atención a atletas. Además de festejarse el Día de la Cultura Física y el Deporte, la fecha coincide con el Día Internacional del Ajedrez, instaurada por la Federación Internacional de Ajedrez en 1988, en honor al ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, apodado como el Mozart del ajedrez. Capablanca aprendió a jugar a los 4 años, observando a su padre disputar tablas con algunos amigos. Unos años después fue campeón mundial, desde 1921 a 1927. Sin lugar a dudas, Cuba guarda en su historia a uno de los mejores del deporte ciencia a nivel mundial. Durante la última semana, la 15ª edición de la Bienal de La Habana ha expuesto varias muestras visuales. Es el caso de Convivio, del Laboratorio Mapa Transcultural de La Habana, inaugurado en la Galería Frida Kahlo. Otra de las propuestas es la exposición del fotógrafo venezolano Miguel Herrera, quien puso a disposición del público imágenes que reflejan la gesta independentista en Venezuela, recogidas en Carabobo, una mirada contemporánea. Nuestro comentario gráfico de la semana lo dedicamos a la actriz y realizadora cubana de programas infantiles Ana Nora Calaza, quien resultó galardonada del Premio Nacional de Televisión 2024 gracias a una notable y extensa trayectoria. La también cantante coral, compositora, musicalizadora y asesora musical comenzó su quehacer artístico en 1957. Desde entonces se ha desempeñado fundamentalmente en programas televisivos destinados a niños y jóvenes. Llevó a cabo los roles protagónicos de Tía Tata Cuentacuentos, Amigo y sus amiguitos, Sábado 37, Las aventuras del viejo Jotavish, Toki, El mago del Cachumbambé, Arcoíris musical, A jugar y Caritas. Actualmente se desempeña como directora de doblaje en los estudios fílmicos de la televisión. Además, está vinculada al proyecto de películas para ciegos y débiles visuales. Ana Nora se destaca además por ser un miembro de la Comisión Nacional de Trabajo Comunitario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde desempeña un destacado trabajo de extensión en la comunidad. El Premio Nacional de Televisión se instituyó en el año 2002 para honrar a trabajadores vinculados al sector artístico y se ha dado a conocer en cada aniversario de ese significativo medio en Cuba. Y seguimos con más del ámbito de la cultura. La edición 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano tendrá lugar en La Habana del 5 al 15 de diciembre de 2024. Todos los detalles fueron dados a conocer por su comité organizador en conferencia de prensa. Con los detalles, el periodista Cristian Rojas. 2017 obras fueron inscritas para el 45 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que tendrá su desarrollo del 5 al 15 de diciembre en la capital cubana. 256 obras fueron seleccionadas para su exhibición, provenientes de 42 países, 21 de ellas de Latinoamérica, según trascendió en conferencia de prensa. El festival siempre ha mantenido el mismo objetivo,
el cine latinoamericano, la cultura latinoamericana, la intelectualidad latinoamericana y servir como un punto de encuentro y también, ¿por qué no?, como un puente a otros lugares del mundo. La directora del festival destacó la diversidad y un abanico de representación de filmes que demuestran la posición del evento en sus 45 ediciones, así como la calidad de los materiales en competencia. Y estamos muy contentos porque hay una diversidad, hay un abanico muy amplio de representación de todo el mundo y bueno, creo que a los 45 años ha sido un reto y un logro bien ganado por todo el equipo del festival y todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Una vez más, como ha ocurrido en años anteriores, la niñez y la juventud, la violencia y emigración son temáticas recurrentes en las que se acerca el séptimo arte a la realidad del continente. 110 películas estarán en competencia, 7 de ellas de factura cubana. Largometrajes de ficción, ópera prima, largometraje documental, cortometraje, animación, cine LGTBIQ+, que es el premio Recife, guión inédito, cartel y postproducción. Y la novedad es cine experimental, que en esta ocasión le hemos denominado Otros Territorios, porque entendimos que alcanza este nombre a lo que realmente se va a mostrar dentro de esta sección del festival. La gran sorpresa del festival será el estreno mundial de los 2 primeros capítulos de la serie producida por Netflix, 100 años de soledad, basada en la novela homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. También trascendió que una de las jornadas será dedicada a una muestra de cine palestino y el filme inaugural será Los domingos mueren más personas, de Argentina, una coproducción con Italia y Francia. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Hoy nos acercamos a recuerdos que atesora el teniente coronel de la Reserva Elvin Fontaine Ortiz, quien fuera escolta del comandante en jefe Fidel Castro desde 1965 hasta el 2016. Desde esa alta responsabilidad pudo vivir intensos momentos junto al líder histórico de la Revolución Cubana. Para nosotros Fidel significaba el padre, porque yo viví más años al lado de Fidel que al lado de mi padre biológico. ¿Y por qué? Porque el trato que tenía Fidel con su escolta era un trato de padre a hijo, de un padre con el hermano, como él lo dijo en una ocasión. ¿Qué es la escolta? Es el hermano, es el padre, es el hijo, es la familia. El comandante colaboraba con nosotros. Nosotros, además, el comandante no permitía de que la escolta le diera un empujón a nadie, ni le diera un golpe, y déjalo que lleguen. Y o sea que él nunca se dejó aislar de las masas del pueblo, nunca él se dejó aislar. Hay veces que nosotros llegábamos a cualquier pueblo y desde que Fidel se va, venía una avalancha humana de niños, mujeres, hombres, todas personas, venían corriendo hacia Fidel. Y nosotros lo más que podíamos hacer era situarnos alrededor de él y dejar que llegaran. Y entonces el comandante, ¿qué le pareció? Empezaba a dialogar con esa gente. Nunca tuvimos miedo nosotros por la vida de Fidel, porque sabíamos que ese pueblo lo iba a cuidar. Dice el comandante, que nadie dispare un tiro si yo no doy una orden. Y esa orden yo no la voy a dar. Caminando y corriendo al lado del jipe. 4 escoltas por el lado derecho y 4 escoltas por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en esa multitud nosotros no sabemos quién era quién. Si eran gente del pueblo o si eran los mismos elementos
que habían creado los disturbios allí. Y como antes le dije, yo siempre he sido partidario que estas situaciones hay que resolverlas con la participación del pueblo. O sea, no reprimir a la gente, sino que sea el pueblo el que se incorpore y sea el que resuelva los problemas. Y la presencia de Fidel allí en Malecón, ya desde Malecón, no, ya desde Prado, neutralizó a los individuos que hasta ese momento estaban gritando consignas contra la revolución, abajo la revolución gritando consignas, y ya se cambiaron y empezaron a dar viva Fidel y viva la revolución. O sea, que la presencia de Fidel en todos los lugares fortalecía el espíritu revolucionario del pueblo. Como familia nosotros seguimos manteniendo a Fidel como nuestro padre histórico y nuestro padre que siempre nos protegió. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que... En ocasión de cumplirse el próximo lunes, 25 de noviembre, el 8º aniversario del fallecimiento del comandante en jefe, nuestro noticiero lo honra, despidiéndonos con la canción que acompañó sus honras fúnebres en 2016, Cabalgando con Fidel. Gracias por su compañía. Recuerde que nos vemos la próxima semana. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.